Hola semillosos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están conectados también ahí. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a comenzar a cantarle al Señor, adorarle, exaltarle en esta tarde? ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos y le damos la bienvenida? El Señor ya está en este lugar. Solamente dile: Señor, en este lugar, cierra tus ojos y oremos, decirle: Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque me permitiste venir, Señor. Me permitiste también, los que están conectados, estar conectado allá, Señor, poder escuchar de tu palabra, poder alimentarme en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar control de esta tarde, Señor, y que seas tú glorificado, que seas tú el centro de todo lo que hagamos, Señor, que seas tú el centro, Señor, de todo. Padre, gracias por ser bueno, gracias por ser maravilloso. Y Señor, muévete, Señor, y quita todo lo que estorba en este lugar, Señor, el alabarte, el escuchar tu palabra, Señor, y danos libertad, que podamos dar testimonio de lo que tú hiciste en la cruz, de lo bueno que eres, Señor, de lo grande que eres. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. A ver, todos aquí con las palmas.
que nos ha salvado, nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? A ver, que se oiga. A ver, Semilla. Eso, a ver, un grito mejor. Eso, que nos oigan. Eso, Señor, gracias. Y un fuerte aplauso. Y dile: vamos a cantar. Asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. A ver, fuerte, dile: gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz. Hiciste en mí, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a enviar su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. A ver, fuerte, dile: gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz. Hiciste en mí. Vamos a cantar todos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz. Hiciste en mí, gracias, Señor. Gracias por ser bueno, por traer libertad. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia preciosa, Señor. Gracias por tu amor, por ser tan bueno. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias porque
tú eres tan hermoso y digno de adoración, Señor. Gracias, Jesús. Estuviste ahí en Getsemaní, cubriste los brazos de papá, entregaste tu copa de dolor, pues solo tú me puedes entender. El dolor ha pagado la fe, pero hoy mi copa de temor. Tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas a paz. Llevas al mi confianza está en ti, tú eres la roca que sostiene mi alma, tu amor echa fuera el temor, tu mano sobre mí calma mi ser, tu mano sobre mí calma mi ser. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Estoy en tu presencia, vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá, tomando sobre mí, calma mi ser, tu voz me da vida. Envuelto estoy en tu presencia, vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá, tomando sobre mí. Calma mi ser, tu voz me da vida, 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 tu voz me da vida. Por eso hoy vengo ante ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad.
oscuridad, tú me llevas al Padre. Lo puedes decir más fuerte y dile: Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Gracias, Señor, por llevarnos al Padre en adoración. Gracias por este momento de refrescarnos, de poder decir: papá, vengo ante ti. Vengo, Señor, postrado ante ti, exaltándote, adorándote, bendiciéndote. Levanta tus manos al Señor y dale este momento de adoración a Jesús. Un momento de intimidad con Él, tú y Él. Y dile: Señor, vengo ante ti. Dile: vengo ante ti. Y canta: por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Tú me llevas al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esa fue tu misión, llevarnos a reconocimientos con el Padre. Y lo haces una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lo haces una y otra vez. Cuando nuestra vida se desenfoca, cuando nuestros ojos están fijos en otra cosa que no eres tú, Jesús, y venimos ante ti una vez más, tú nos vuelves a llevar al Padre a través de ese precioso sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Jesús, a entender, pero más que entender, a vivir constantemente yendo a tus pies, Jesús. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando estamos bien, pero cuando la regamos, más llegar a tus pies, Jesús, más que nunca. En vez de alejarnos, más que nunca acercarnos, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca. Y como cantábamos, que todavía que vemos milagros en nuestro alrededor y se nos olvidan, Señor. No permitas que olvidemos lo que has hecho por nosotros, Señor. Y no solo lo que has hecho en la cruz, pero ayúdanos a ver atrás en nuestra vida, Señor, y ver todo lo que has hecho. Ver de dónde nos has sacado, ver de los problemas que tú has estado ahí con nosotros, y que eso incremente nuestra fe, Señor, para saber que si lo has hecho antes, lo vas a hacer otra vez, Señor. La verdad, los únicos que ponemos obstáculos somos nosotros, Señor. Tú no tienes obstáculos. Tú eres todopoderoso, Señor. Y con esta fe y con esta conciencia, Señor, de que nuestra vida depende 100% de ti, no de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras habilidades, porque nosotros bien fácil echamos a perder las cosas, Señor. Con esa fe queremos venir delante de ti a dar nuestro diezmo, ofrenda, Señor. No con un corazón con algo ahí que estorbe nuestro corazón, con algo ahí de ay, bueno, pues será, ay, yo quisiera un mejor trabajo. Sin quitar nuestros ojos de eso y decir: Señor, te quiero honrar con todo lo que soy,
con todo lo que tengo, con mi vida entera, acordándome, Señor, de dónde me has traído y hasta dónde me has traído. Y no permita, Señor, que nuestros corazones se endurezcan. Así como el corazón de Faraón estuvo duro, Señor, no permitas que nuestro corazón se endurezca y que ya no escuchemos más tu voz, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, por este tiempo de alabanza en el que podemos venir a entregarte nuestro canto, nuestro corazón, nuestro pensamiento, ponerlo en ti, Señor, y alabar tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amén. Siéntense, por favor. Tenemos algunos anuncios. Y si los decanes pueden pasar el... Ya no. Buenas tardes, bienvenidos a su iglesia Semilla Carolina. Les tengo, por los que ya me conocen y los que no, soy Francisco Hernández. Tengo unas noticias semillosas, right? Los anuncios sería, tengo estudio de los estudios de Zoom de lunes y jueves. Ya los terminamos, right? Estamos de vacaciones. El jueves es el que queda todavía, el lunes queda un estudio más la siguiente semana, pero los que estábamos en el jueves ya estamos de vacaciones, pero abrimos en agosto, volvemos a regresar de vacaciones. Los que quieran participar con nosotros en ese estudio de lunes o jueves en agosto, inscríbanse con la pastora Diana. Ella les da la información acerca del número de Meeting ID y el password para meterse ahí. Otro anuncio que tengo: miércoles a las 7 p.m. en el segundo piso del edificio de allá. Nos seguimos reuniendo. Ese todavía está en pie, ese seguirá. Los que no puedan venir, no se puedan reunir personalmente, lo pueden hacer también por Facebook. Ahí están transmitiendo en vivo por Facebook también, siempre todos los miércoles a las 7 de la noche. Ok. Escuela de verano para niños, ya están abiertas las inscripciones. También, para más información y para inscribir su niño, vaya con la pastora Diana Torres también. Con ella lo van a hacer. Otro anuncio: viaje al museo que seguimos de la Biblia en Washington, que es el sábado, julio 10, un recordatorio. Inscripciones o apúntense también con la pastora Diana, que ella lleva la lista a cabo acerca de cuántos vamos a ir, y para ir viendo cómo vamos a ir haciendo ese viaje para más seguridad y todo eso. El próximo domingo, que es el Día del Padre, mujeres, apúntense con Flor. Por allá está Flor, levanta la mano, Flor. Allá. Ok, apúntense con ella para ver qué guisado van a traer, para que no se vayan a repetir los guisados. Vamos a hacer una taquiza enorme, grandísima. No. Ok, nadie me creyó, pero bueno, eso va a ser así. Esperemos que sí, porque yo como mucho por acá. Creo que todos somos estándar ahí. Ustedes saben, sí, los papás ya saben cómo somos, ¿no? Los hombres más bien. Y por último, papás, vistámonos o vístanse igual que sus hijos para ese día, para la foto y para poder salir un poco más guapos de lo que estamos, ¿cierto? Ok, sería todo. Dios los bendiga. Los dejo con el pastor internacional del Distrito Federal, Pastor Cacho Torres. Ok, Dios los bendiga. Oh. Será interranchonal. Ese Frankie, híjole. Lo hereda ya lo trae de familia, su tío es igual. ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Sí? El que no, pues avísele a su cara, por favor. Que hay que estar alegre el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor es el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza, ¿verdad? Y bueno, pues los chamaquitos, los pequeños, la tribu hoy va Barbarita. Barbarita, sigan a Barbarita.
Ya va pálida la pobre, que le toca a ella sola. Sí, hola Ivancito, qué gusto verte. También allá, Javiercito, Irmita, qué gusto verlos nuevamente. Ya saben que pues ya la cosa de las mascarillas es opcional el día de hoy. No forzamos a nadie, los que ya se vacunaron, qué bueno, los que ya nos vacunamos, qué bueno también. Los que no, pues también es muy personal, pero ya es opcional el día de hoy. No, como dicen en todos lados, no bajar la guardia, que es importante, pero qué importante es que nos reunamos, no dejemos de reunirnos, dice la Biblia, como algunos tenemos por costumbre. Aquí en la iglesia es donde podemos venir libremente, adorar al Señor, exaltar al Señor. Esta semana, este fin de semana, desde el jueves o el miércoles, desde el jueves, hubo aquí en Wilson, para el que no lo sepa, hubo le llaman revival, es como un avivamiento de varias iglesias. Estuvimos varias iglesias ahí reunidas, donde varios pastores tuvimos el gusto, la alegría, el gozo, el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y a mí me tocó, a mí y a Diana nos tocó, ¿qué día fue? ¿El sábado? No, el viernes, ¿verdad? El viernes nos tocó, fuimos los únicos representantes de la comunidad hispana, pero gloria a Dios por eso, porque pues ahí estábamos compartiendo la palabra de Dios en 2 idiomas, en español y en inglés, y creo que es una experiencia buena para la gente de aquí de Wilson, que sepan que no nada más hay gente de habla inglesa, sino que habemos otros que todavía hablamos huehuenche y que nos gusta hablar en nuestro idioma, en español, que es bellísimo y que pues aquí estamos. Y eso es importante, pero lo más maravilloso es ver esta, ¿cómo se dice? Diversidad en el buen sentido de gente, sí, de todas las iglesias, de todas las denominaciones, unidos con un mismo propósito, exaltar el nombre de Jesucristo. Y eso a mí me dio mucho gusto, que después de la pandemia y de todas las cosas que habíamos pasado, pues fue el primer encuentro que hubo aquí en la ciudad de Wilson. Así que allí estuvimos y eso fue maravilloso. Oremos para que esta nueva realidad que vivimos, que en realidad es una nueva, el Señor nos guíe a todos. Que no nos quedemos construyendo para dentro de las iglesias. Que no nos encerremos en nuestra burbuja cada quien y decir, no, pues es que yo soy de semilla y yo soy ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? No es así. Somos un cuerpo en Cristo y creo que eso es lo más importante que tenemos que destacar, que cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Así que a Él le servimos y a Él seguimos, a Él le obedecemos. Amén. ¿Qué otra cosa? Pues nada más, ¿verdad? ¿Ya dio Frankie los anuncios? Qué bueno, Frankie. Ya va a ser el anunciador oficial, ya lo vamos a lanzar al estrellato, al Frankie. y bueno, pues vamos a orar, ¿les parece bien? Sí. Al que no, también cierre sus ojos nada más para que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Señor, te agradecemos esta tarde por permitirnos estar aquí, Señor, sabiendo que ninguno de los que estamos aquí tal vez somos dignos de tu amor, Señor, pero tú eres un Dios que llena, que irradia amor a todos y que aún los que nos sentimos que no lo merecemos, lo alcanzamos, Señor. Alcanzamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu salvación, Señor. Yo te pido mucho por las personas que están del otro lado en el internet, Señor, en las redes sociales. Yo no sé la situación que estén pasando, te pido por ellos, te pido por salud, te pido por fe, Señor, por esa confianza que podemos tener en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por cada familia aquí, por cada persona. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos hablando, o hemos estado estudiando, a muchos no nos gusta la palabra estudiar,
pero digamos, hemos estado echándonos un clavado al libro de la primera carta de los Corintios e hicimos una pausa en donde habla acerca de los dones espirituales, porque creo que es importante adentrarnos y hacer énfasis ahí, porque estos dones fueron dados a la iglesia para edificar a la iglesia misma. Y esto es algo que tenemos que entender. Y tú me puedes decir, no, pues yo no sé ni qué hacer, yo no he encontrado qué don tengo, pero tienes un don, o dos, o tres, yo no lo sé. Cuando Dios te llama, Dios te capacita, Dios te habilita, Dios te hace ver. Ahorita veíamos al Frankie con qué naturalidad se desenvuelve aquí. A lo mejor ese es un don de poderle hablar a la gente de esa misma manera, hablar de las buenas noticias. Y Dios quiere que nosotros descubramos a través del Espíritu Santo cuál es ese regalo que nos ha dado personal para edificar a la iglesia, a su iglesia. Así que si me dices, no, pues yo ni picho ni cacho ni dejo batear, es un engaño del enemigo, es un engaño del diablo. Todos tenemos un don que tenemos que poner ahí al servicio de la iglesia. Y bueno, pues hoy nos toca, no hemos ido en orden, he ido dependiendo de cómo el Señor nos ha guiado. Y la semana pasada vimos lo que era el don de milagros. Y hay uno que está muy relacionado a este don, que es el don de fe. El don de fe es algo, bueno, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que yo sigo pensando que le escribió Pablo, pero pues yo quién soy, ¿verdad? Que quiera pensar que le escribió otro, pues que piense, yo sigo pensando que fue Pablo. Nos habla en el capítulo 11 acerca de lo que es la fe. Y el capítulo 11 en el versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego de ahí viene lo que muchos hemos llamado el salón de la fama o los gigantes de la fe de la Biblia. Y ahí viene una lista, un listado de gente que tú los conoces y sabes la historia, porque si has venido a la iglesia desde hace mucho, o a lo mejor desde que eras pequeño, desde los niños te enseñan la historia de Noé, te enseñan la historia de Abraham, te enseñan la historia de Moisés. Y ahí vemos gente que tal vez tú dices, bueno, pues esta gente tenía algo especial y por eso le dieron ese sentido, ese don de la fe. Tú eres especial para Dios. Eso es lo que quiero que al final de la plática del día de hoy lo entiendas y te lo lleves en el corazón. Tú y yo somos especiales para Él. Si no estuviéramos aquí, si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no es por obras, dice la palabra de Dios. ¿En dónde dice? A ver. ¿Dónde dice? ¿Dónde? Gracias. Ahí dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Y ahí es donde nos habla que por gracia somos salvos, ahí en el capítulo 2, ¿sí? Y hemos sido justificados por la fe, eso viene en Romanos. Entonces sin fe no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Y el día de hoy vamos a ver lo que es ese don de la fe. Y ese don está pequeñísimo, ahí está en 1 Corintios 12:9. Lo vas a tener que ir cachando por ahí, Iris, porque no te di los versículos, perdón. Y entonces, ¿qué nos dice ahí 1 Corintios? Dice, a otro, es decir, a otra persona, fe por el mismo Espíritu. Él está hablando de los dones. Si vamos un versículo antes, a ver si puedes ir un versículo antes, en el versículo 8, por favor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y luego pasa al 9, donde dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Es decir, estamos viendo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pablo les está diciendo, y hablando aquí los Corintios, que el Espíritu Santo reparte los dones como a él se le antoja. No necesariamente tú tienes que tener todos los dones que nos habla el capítulo 12 de Corintios, o en Romanos también se habla de los dones. No necesariamente tienes que tener todos los dones, pero ahí nos habla
que si todos tuviéramos el mismo don, imagínense, si somos un cuerpo, ¿qué pasaría si todos fuéramos tripas? Puras tripas aquí, ¿sí? Pero si somos un cuerpo, quiere decir que uno tiene la labor del estómago, otro tiene la labor del corazón, otro tiene la labor de la mano. Somos un mismo cuerpo en Cristo y cada uno tiene diferente función. Si fuéramos todos hígados, hijo, imagínense qué horrible sería todo esto. Ser como hígados todos, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo los distribuye como Él quiere. Y fe, dentro de la idea básica que la Biblia nos habla ahí en 1 Corintios 12, es tener la confianza en algo o en alguien. Esta historia la conté hace ya muchos años aquí en la iglesia, creo que ni estábamos aquí. Pero es un equilibrista. ¿Saben lo que es un equilibrista? Esos que andan en la cuerda floja, ¿sí? Los que andan en el circo y se suben una cuerda. Este tenía una característica especial. Se apellidaba Blondín, del nombre no me acuerdo, pero ahorita le pasé la foto a Iris. A ver si lo tienes por ahí, la foto de este hombre Blondín, creo que se llamaba Charles, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pues este señor tendió una cuerda en la mera garganta de las cataratas del Niágara. Creo que eran 360 metros de cuerda, algo así, como, ¿cuántos serían 300 metros en pies? ¿Como 1000 pies? Más o menos, ¿verdad? Como 1000 pies de cuerda. Y de repente este hombre se atraviesa, ahí va, de ida, ahí viene de regreso y todo el mundo le aplauden. ¿Sí? Y después dicen, ¿vieron la hazaña? Sí, bla, bravo, bravo. ¿Confían en que lo puedo hacer otra vez? Sí, todo, sí, confío. ¿Quién se trepa conmigo? Y ahí vemos una foto de un hombre, un valiente hubo que tuvo confianza en él, tuvo confianza en la habilidad de este hombre. Y se cayeron y se mataron. No, no es cierto. Cruzó con este hombre encima, ¿sí? Y la historia no termina ahí. Después regresa con este hombre y se pone un trapo en la cara, así tapando totalmente la vista. Y dice, ¿quién quiere repetir la hazaña conmigo? Y ahí sí como que nadie quiso. Un niño se subió. Esa es la historia que yo me sé. No sé si sea la oficial. Pero ¿qué tanta confianza tienes? Y cuando tú hablas de fe, no estás hablando de algo sólido, no estás hablando de algo material, no estás hablando de una sustancia como mucha gente piensa. Si la Biblia nos habla en los evangelios y nos dice, si tuvieras fe, ¿como qué dice ahí? Como un grano de mostaza. Yo no sé si ustedes han visto un grano de mostaza. Es una cosa que parece una peca, así chiquititita, parece una jonjolí chiquitito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice que podríamos decirle a ese monte, quítate de ahí, ¿sí? Pero hay una versión que me gusta mucho, que está en inglés, donde a veces la fe se confunde por ese tipo de interpretaciones, donde pues yo tengo mucha fe, yo voy a hacer que ese coche se voltee, o voy a hacer que este árbol se quite o se seque. No, no es así. Esa versión en inglés dice, si tuviéramos fe como crece el grano de mostaza, la cosa sería diferente. Si tuvieras fe a través de lo que el Espíritu Santo te ha revelado a través de su palabra, tu vida y la mía sería diferente. Tu confianza en el Señor sería diferente. La fe viene, dice la palabra, ¿cómo? Por el oír. Y el oír por la palabra, no te vayas, por la palabra de Dios. O sea, a través de que escuchamos la palabra de Dios, es que la fe empieza a accionar en nosotros. El Espíritu Santo empieza a poner esa convicción, esa confianza en algo o en quién, en alguien. Y todo el mundo sabemos quién es ese alguien. El que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo mismo. Ahí es como empieza a operar la fe.
Y bueno, pues aquí podemos ver que a veces piensas y dices, bueno, que hay diferentes tipos de fe. Y ahí pásame la siguiente slide, por favor. Híjole, a ver si alcanzo a leer. Dice ahí que el don de fe, ¿qué es el don de fe? Dice, tomamos como base 1 Corintios 12:9, que es lo que hicimos. Es importante a esta altura hacer diferencia entre las clases de fe que la Biblia nos enseña. O sea que hay diferentes clases de fe. Sí, la fe es una sola, pero hay diferentes clases de fe, sí es cierto. La fe para salvación es aquella que nos lleva a Jesús como nuestro Señor Salvador. Hay una fe que es la fe salvadora. Cuando alguien te empieza a hablar tú necesitas a Cristo, ¿sabes? Tu vida se está yendo por el caño, perdón la palabra si es mala, se está yendo por la coladera. Tú necesitas a Cristo. ¿Por qué? Porque te amó de tal manera que se entregó ahí en una cruz para morir por tus pecados. El Espíritu Santo empieza a accionar esa palabra de vida, esa palabra que es viva, que es eficaz, y empieza a accionar en el que no es creyente. Y esa fe empieza a accionar de tal manera que esa fe lo lleva a la salvación. Ese es un tipo de fe, la fe salvadora. Aquí en 1 Corintios 12:9 no nos está hablando de ese tipo de fe, nos está hablando del don de fe. Vamos más adelante, dice, la fe general, ¿cuál es esa? Aquella con la que creemos en la existencia de Dios. O sea, hay gente que le hablas, que le dices, no, pues es que Dios, y no crees en Dios. Pues sí creo que existe Dios, ¿no? O sea, sí veo las cosas y pues alguien las debió haber creado, pero en realidad no están entregados a Cristo. Hay una fe de este tipo. Hay fe que tiene la gente, la fe de los científicos. Debo de decirles, yo compartí, mi esposa y yo compartimos acerca de Éxodo 14. Cómo Moisés atraviesa el Mar Rojo. Pero en un momento dado, cuando ya Faraón, el que era el mero de Egipto, pues ya le dijo, ya córrelos de aquí, que se larguen, dales lo que quieran. Dice la Biblia que hasta cosas les dieron para que se fueran, tesoros y cuanta cosa, oro y plata y demás. Ya váyanse, órale, cuele, le dicen allá en el rancho. ¿Por qué? Porque Faraón dice, es que van a acabar con nosotros. Ya había habido 12 plagas en Egipto. Pero ¿por qué de repente Faraón cambia de idea de irlos a perseguir nuevamente? ¿Qué pasó? Lo que pasa ahí es que estas gentes que tenía alrededor Faraón, aquellos que hacían magia, aquellos que consultaban dioses que ellos creían que eran verdaderos, aquellos que consultaban los astros, le dijeron, mira, rey, esto de las plagas es una cuestión natural. Algo pasó en la naturaleza y ocurrió. ¿Cuál Dios? Un Dios que ni existe, ni hemos visto. Efectivamente, un Dios que no conocían. Y en ese momento, dice la Biblia, que Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón. No que le haya dicho, Faraón, endurece tu corazón, sino que Faraón, al escuchar el consejo o el mal consejo de los que tenía al lado, pues dicen, pues vamos por ellos, pues si estos son los que nos servían, aquí eran nuestros sirvientes, estos nos construyeron aquí las pirámides, tráiganlos otra vez de regreso. Y ahí es cuando vemos ese gran milagro que hizo Dios de abrir las aguas, de abrir el mar nuevamente. Moisés era un hombre de fe. Moisés tuvo que tener fe para guiar a 2 millones de necios. Eran 2 millones de gente testaruda, porque cuando vieron atrás el ejército dijeron, ay Dios. Sí, clamaron a Dios, eso dice la Biblia, clamaron a Él. En mi tierra habíamos dicho, ay carambas, los mariachis, los mariachis. Venían atrás.
No confiaban en todo lo que había hecho Dios antes. Eso no había sido suficiente para volver a tener fe. ¿En qué estamos confiando el día de hoy, mis queridísimos semillosos? ¿Qué es lo que te da confianza? ¿Tu capacidad de hacer las cosas? ¿El dinero que este país te ha hecho ganar y que no ganabas en tu país, como yo comprenderé? ¿Tus cualidades, tu belleza, tu forma de hablar? ¿Qué es lo que te hace tener fe el día de hoy? Creo que por ahí tenemos que hacernos esa pregunta y dejar que el Espíritu Santo nos revele por ahí. Bueno, ¿en qué confío el día de hoy? ¿Qué es lo que verdaderamente me motiva? Después de ahí, esa es esa fe general en la que pues muchos creen en la existencia de Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen. Aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso es algo cierto. O sea, hay mucha gente que el día de hoy no cree en Dios. No cree en Dios, pero Dios existe. Ahí está Dios. Bueno, otro tipo de fe. Dice la fe como fruto. Acuérdense que cuál es el fruto del Espíritu. Y ahí nos da una lista tremenda el libro de Gálatas. Y dice aquí que la fe como fruto es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo necesaria en la vida diaria para confiar en la protección, realidad y cuidado de Dios. ¿Se acuerdan cuáles son? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, bla, 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 etc. El fruto es uno, las consecuencias son muchas. Ese es otro tipo de fe. El fruto del Espíritu es todo eso. Después viene lo que nos habla el libro de la carta de Corintios. En el versículo 9, capítulo 12, la fe como un don sobrenatural, como algo que no todo mundo tiene. De repente estás con gente que dices, ¿de veras confías? El ejemplo de Pablo y de Silas. Están los dos con cepos. ¿No saben lo que son cepos? Cepa. Los cepos son esos cosos de madera donde meten las manos, meten la cabeza, ya están prisioneros sin poderse mover. Ahí estaban Pablo y Silas por compartir las buenas nuevas. Ellos con fe fueron y dijeron, el Señor nos va a sacar adelante. Y de repente, ¿qué pasa? Los atrapan, dice Barbarita. Los atraparon, los meten al bote, a la cárcel. Y resulta que los ponen ahí en los cepos, en la oscuridad. Silas había acompañado a Pablo, pues te acompaño, hijo, a evangelizar, pues vamos. Yo no sé qué pensó en ese momento Silas cuando los agarraron y estaban ahí en la humedad, en la oscuridad, con ratas pasándoles por todos lados. Y Pablo y Silas así viéndose el uno al otro, yo creo que Silas le dijo, ¿y ahora qué, hijo? Pablo volteó así nada más. Yo creo que Pablo estaba gozándose de lo que estaba viviendo Silas. Cántale, hijo, cántale, alábale al Señor, alábale por lo que estamos viviendo. Tú imagínate tener ese gozo de alguien, eso es fe, eso es fe. ¿Qué pasa después de eso? ¿Se sabe la historia? ¿Qué pasa? Los cepos cayeron, las cadenas también, las puertas de la prisión se abrieron y resulta que todos los prisioneros empezaron a escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es fe. Eso es fe. No dudando nada y no esperando nada, sino nada más algo que Dios va a hacer. Yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero es tu responsabilidad, no mía. Yo solamente te quiero obedecer. A veces la fe, no a veces, siempre tiene que estar acompañada de la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a los principios de la palabra de Dios, el Señor dijo, ustedes nada más pidan. Ustedes pidan, obedezcan y pidan. Pero primero obedezcan. Porque a veces estamos esperando, pues haz el milagrito, Señor, ¿no? Que yo pueda salir de mis deudas, Señor, ¿no? Pues trabaja, hijo, no esperes el estímulo.
Y sí, eso es lo que necesitamos entender. La fe es la certeza de algo que se espera de parte de Dios. Y que Él lo va a hacer como Él quiera, como a Él le plazca. Y aquí estamos hablando justamente de este don sobrenatural que está ahí en 1 Corintios 12:9. Es un don para creer por cosas sobrenaturales, poderosas, milagros, maravillas, prodigios. Es la dotación, dice ahí, o capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para creer y recibir lo que parece imposible. Estaba Noé. ¿Se sabe la historia de Noé? ¿O sí se sabe la historia? ¿Sí? ¿Sí saben quién era Noé? Hay una canción. Noé hizo una arca, arca, arca. Los que fueron a la escuela de niños. Y Noé hizo un arca. De repente le dijeron, oye Noé, vas a hacer un crucero para animales. No le dijeron así, ¿verdad? Pero le dijeron, ¿sabes qué, Noé? Va a venir un diluvio. Se va a llover, pero ni siquiera como estuvieron lloviendo los 2 días pasados aquí en Wilson. Va a llover, pero de a de veras. Te encargo que hagas una embarcación donde puedas meter a todos estos animales. No me refiero a mí, sino a todos estos animales que están aquí. Y porque va a venir un juicio. Va a venir un juicio sobre la tierra. Ustedes imagínense a Noé. Oye Señor, pero pues, tiene años de que no llueve aquí. ¿Cómo va a ponerse una barca aquí? ¿Qué va a llover? Si no llueve, ni por accidente. ¿Saben cuántos años se tardó Noé en construir el arca? ¿Cuántos le echan? A ver, digan números. ¿Cuánto? ¿10? ¿Quién da más? ¿Cuánto se tardó, Javier? ¿40? ¿Quién da más? 100. ¿Quién da más? 120 años construyendo un arca. Y ustedes imagínense a Noé cuando pasaban los otros y está bien zafado ese vato. Nomás, ya hasta le crecieron las barbas y los pelos, parece ermita. Está loco ese cuate, pues, ¿qué le pasa? Eso es fe. Cuando viene el diluvio, cuando empiezan a caer las gotas de agua, ahora sí, cólanle muchachos porque ahí viene el agua. Pero ya dice la Biblia que el que se encargó de cerrar la puerta del arca, ¿quién fue? Dios. Él dijo, hasta aquí, ¡pum! Quiere decir que Noé y su familia que iba dentro también tuvieron el juicio de Dios o no pasaron por el juicio de Dios. Les digo una cosa, sí pasaron por el juicio de Dios. Estaban en medio de un diluvio que era el juicio de Dios. Pero el Señor les construyó un arca, les hizo construir un arca. Y aun cuando estaba la tormenta, aun cuando estaban los rayos y los truenos y todo el desastre allá afuera y todo el mundo ahogándose, Noé estaba protegido en esa arca. ¿Por qué? Porque su fe en el Señor fue el que hizo que tú y yo el día de hoy estemos vivos aquí. La humanidad sobrevivió por ese hombre de fe, que yo digo es el peor predicador de la historia. Nadie se le convirtió, ni la familia, creo. Pero esa es la gente que utiliza a Dios para dar este don de fe. Este don que es un regalo del Espíritu Santo. Y que si de repente tú lo tienes, gloria a Dios. Empiézalo a ejercer. Empieza a orar. A lo mejor tú dices, pues es que yo no hago nada en la iglesia, pues no encuentro un lugar. Ora. A lo mejor tu don es el don de fe. Que ores por los demás, que ores por los otros. Ahí en tu casa, que seas un guerrero, una guerrera de oración. Ahí empieza la fe. Que seas una gente que verdaderamente se mete en la instrucción del Espíritu Santo a través del poder de su palabra. Y le obedeces. Esa es una persona que tiene el don de fe. Y el día que llegue alguien contigo y te diga, ¿sabes qué?
Panchito, Tachita o como quieras que te vayas a llamar, que tengas el don de fe. Mi matrimonio está por los suelos. Bueno, yo puedo orar por ti. Yo puedo orar porque creo que Dios va a hacer algo. No creo, estoy seguro que Dios va a hacer algo. Oye, fíjate que mis hijos están perdidos. Mi hijo, mi hija andan mal. O los dos. ¿Sabes qué? Déjame orar por tus hijos. Voy a orar por ellos. Yo sé que Dios va a hacer algo. Ese es el don de fe. Un don que debe ser utilizado para edificar a los santos. Y a los Blue Demons también, ¿no? A los santos de la iglesia. A todos los que estamos aquí. Una persona que puede orar. Los apóstoles, los discípulos, yo creo que todos tenían el don de fe. Si no hubieran seguido, si yo hubiera sido apóstol, gloria a Dios, o discípulo del Señor en sus tiempos, si no tuviera fe, yo no lo hubiera seguido. Y es lo mismo el día de hoy. Hoy tenemos la facilidad de que nadie nos persigue, al menos aquí en este país. Pero hay ciertas ideologías que están empezando a perseguir a la iglesia. Tenemos que tener fe, mis amados. Fe en que al final de la jornada, al final del camino, todo va a resultar de acuerdo a como Él lo ha planeado, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ese es el don de fe. Aquí explicando estos 4 tipos de fe. El don de fe no es más que una manifestación intensa de confianza en Dios, con la cual Él capacita a algunos creyentes para que se manifieste. Mi oración es el día de hoy, ¿sabes qué? Espero que tú tengas ese don de fe. Que hoy te hable el Espíritu Santo y que no te deje dormir y que te diga, tú tienes el don de fe y no te habías dado cuenta, sope. No te habías dado cuenta y lo tienes. Échalo a volar. Mi oración es esa. Que el Espíritu Santo te hable a través de estas palabras y que digas, híjole, creo que yo sí tengo ese don. No vayan a llegar la semana próxima que no, pues yo tengo, todo el mundo tenemos el don de fe. Si no, vamos a hacer todos tripas, como les dije al principio. Pero espero que alguno o alguna de ustedes el Señor le hable al corazón, a la mente, a su espíritu, que le digas, tú tienes el don de fe. Porque has sido un siervo, una sierva fiel, fiel a mi palabra. A la obediencia. ¿Cómo se va a manifestar esto? Bueno, pues Dios te va a dar esa capacidad de creer en ese poder de Dios. ¿Para qué? Para que venzas los obstáculos. Los obstáculos que se vengan, no importa. Pueden ser obstáculos como ese mar rojo o como esos 120 años que tuvo que pasar Noé o como muchos otros pasaron. Dice la Biblia que caminaban los apóstoles, los discípulos de Cristo. Y la sombra de ellos aún sanaba. Yo creo que muchos de ellos ni cuenta se dieron los que sanaron atrás. De repente pasaba la sombra y ¿qué hubo? Ya se levantó aquel que estaba cucho. Se levantó y ellos ni cuenta se daban hasta, hey, fui sano. ¿Y a mí qué? Pues es que tú pasaste y la sombra me dio. Y, pues gloria a Dios, glorifica al Señor. Ve y anúnciale ya a los de tu sinagoga. Diles, ¿quién es el Señor? Nosotros no somos. Es el Señor. Es Jesucristo. Qué importante es esto. Saber a quién le vas a dar tú toda la gloria y toda la honra. Primera de Corintios 13:2 dice
hablando Pablo de este don, dice, si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase, bueno, dice aquí primeramente, desde el versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué? Amor, nada soy. En el momento en que tú empieces a sentir, oh, yo tengo don de fe, wow, eso no es tener amor, eso es tener orgullo. Tener amor es tener esa compasión por los perdidos, tener esa compasión por la gente que no conoce de Cristo, tener compasión por la gente que está sufriendo o padeciendo porque no tiene fe. Eso es lo que aquí nos está diciendo Pablo. Si no tengo amor, nada soy. Y puedes tener ese don de milagros, pero si sigues pensando que tú eres el objeto de la fe, ahí no va a pasar nada. Nada es. Aunque tengas el don, tenemos que comprender primeramente con qué amor nos ha amado Cristo. Con qué amor nos ha rescatado, con qué amor nos ha guiado como el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Jehová, el Señor, es el buen pastor. Él es el que da la vida por sus ovejas. Yo soy otra oveja más. Gloria a Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Después viene aquí una referencia que apuntamos de lo que era la enseñanza de parte de Jesucristo. En Mateo 17:20. Mateo 17:20, de ahí sale este versículo que vimos anteriormente de 1 de Corintios 13:12. Dice Mateo, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Jesucristo hablando de todos los que hemos creído y confiado que el mensaje del evangelio, que el mensaje de salvación va a ser dado a conocer en todo el mundo. Ustedes mayores cosas harán, dijo. Semillosos, ustedes mayores cosas harán que yo. Ahorita este mensaje de la palabra de Dios está llegando miles de millas fuera de aquí. No porque yo sea muy bueno. Gracias a Dios que tenemos tecnología. Gracias a Dios que tenemos gente entregada que puede transmitir ahorita el mensaje. Gracias a Dios que tenemos estas instalaciones y esta iglesia con la cual el Señor nos ha bendecido. Pero ¿cómo está tu labor con el vecino? El vecino puede ver el amor que tienes por Cristo al verte a ti. Puede ver en tu cara, en tu rostro, esta persona algo tiene que yo no tengo. Le voy a preguntar qué es. Tienes que aprender a reflejar la luz de Cristo. La Biblia dice que tú y yo somos la sal. ¿La sal de qué? De esta tierra. ¿Sabes que antes, como se cambiaba en Roma y en esos lugares, la sal tenía un valor extraordinario? La sal era la moneda de cambio también. A ver, te doy tantos kilos de sal por tanto arroz, etcétera. La sal era una forma de intercambio monetario. Por eso era tan valiosa. El día de hoy, tú y yo tenemos que ser la sal de esta tierra. Esa sal que está olvidándose a través de que todo el mundo andamos con la cabeza boca abajo. ¿Pero por qué? Porque estamos así. Parece que trajéramos radar aquí para no chocar contra los postes. Nada más cuando levantamos la cara es cuando la selfie para el Face. Vean qué guapo salí hoy. Ya me ven, pues soy así. Y le ponemos 18 filtros para que no se me vean las arrugas ni las viruelas que me dio, los hoyos de las varicelas. Vivimos en un mundo de falsedad, mis amados.
Vivimos en un mundo que todos los días nos está maquillando las cosas. Ese es el enemigo. El enemigo está tratando de maquillar este mundo, este cosmos. ¿Saben de dónde viene la palabra cosmético? De cosmos, justamente. Este cosmos está tratando de ser maquillado por alguien que quiere ganar terreno y quiere ganar tus pensamientos, quiere ganar tu tiempo, quiere ganar tu familia, quiere ganar tu fe. ¿Qué pasaría si hoy Jesucristo te dice: deja todo lo que tienes, todo, sígueme? De repente llega Jesucristo a tu puerta: deja todo lo que tienes, sígueme. No, Señor, pues es que tengo mucho que planchar hoy. Tengo que arreglar la troca perrona. ¿Qué harías el día de hoy? ¿Sabes qué eso hicieron los discípulos? Los discípulos estaban con sus redes y estaban ahí ocupados en su negocio. Llegó Jesucristo, lo único que les dijo es: síganme. Dice que en el momento, al verlo, Pedro, su hermano, dejaron las redes y le siguieron. ¿El día de hoy seríamos capaces de hacer eso? Yo creo que Dios no te va a pedir eso. Dios tiene más estrategias el día de hoy. ¿Sabes cuál es la estrategia? La iglesia. La estrategia es la iglesia. Y allí en la estrategia es donde se refleja el don que quiere entregar a las iglesias. Y uno de ellos es el don de fe. Y ese don de fe tenemos que empezar a ejercitarlo, mis amados. Mateo 17:20. Por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero ya les dije la otra versión que a mí me gusta. Si tu fe pudiera crecer como lo hace un grano de mostaza. Dice ahí que después se hace una enramada tan enorme que aún las aves vienen a hacer sus nidos ahí. Eso es algo importante, mis amados. Cuando el pastor Héctor Hermosillo, que andábamos ahí de iglesia en iglesia, que nos invitaban antes de que fundáramos Semilla, me pregunta: oye, pues me están preguntando que cómo se llama el ministerio, que cómo nos llamamos. ¿Qué les digo? Ni nombre teníamos. Pues dile que somos como la semilla de mostaza, sí, pues mostaza, como la semilla de mostaza. Porque pues somos 5, pero pues con mucha fe. Y el Señor sigue haciendo la obra el día de hoy. El Señor sigue haciendo la obra con semilla de mostaza en diferentes partes de México, en diferentes partes de Sudamérica, en diferentes partes de Estados Unidos, en España, en Argentina. Ya no me acuerdo si en Argentina está todavía. Pero hay varios lugares a donde la palabra ha podido llegar, no porque un día se nos ocurrió ponerle semilla de mostaza, sino porque teníamos confianza en el que iba a hacer la obra, que era el Espíritu Santo, convenciendo a los que tenía que convencer de pecado, de juicio, de justicia. Gloria a Dios por eso. De igual manera, cada uno de los que estamos aquí tenemos que estar convencidos que nuestra fe crezca como ese grano de mostaza. Yo me imagino cuando empezaban los apóstoles a caminar, pues era mucho el don de fe como el don de la profecía. No tenían, estaba muy relacionado, pero ellos no tenían la palabra completa. Tú y yo tenemos ya el canon cerrado, es decir, la palabra ya se cerró, ya se escribió el libro de Apocalipsis, ya tenemos la Biblia. Esa es una gran ventaja que tenemos el día de hoy. Los apóstoles no lo tenían, por eso tenían que pedir este don de profecía. Señor, revélame tu palabra, porque pues todavía Pablito no le escribe. Esto era lo que pasaba allí en el libro de los Hechos. Pablo tenía fe de que las cosas iban a suceder. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27,
en el versículo 25, dice: varones, tengan buen ánimo. A ver si tienes Hechos 27, 25, Iris, por favor. Aquí Pablo está tratando de hablar de esta locura que estaba empezando, que era el evangelio y el cristianismo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y es lo mismo, el mismo mensaje: semillosos, tengan buen ánimo, confíen. No se rindan ante las cosas del mundo, ante esta pandemia. ¿Dónde se nos fue un año? No sé. Pero mi oración, y lo digo con mucha fe: Señor, enséñanos a redimir el tiempo. No fue un tiempo perdido. No fue un tiempo perdido. No nos robaron un año. El Señor nos habló al corazón de diferentes maneras. Tened buen ánimo, semillosos, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Su fe, la fe de Pablo, le dio la capacidad de predecir dramáticamente lo que iba a pasar. Después ahí en Hechos 27:44 dice ahí: los demás parten tablas, parten cosas de nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Después Pablo viene un naufragio, y ¿qué pasa? La fe de Pablo es el que los salva. Hombres de fe necesitamos hoy, mis amados. Hombres y mujeres de fe. Y ya para casi acabar esto, tenemos que ver 3 aspectos de lo que es el don de fe. Una persona que se le otorga este don tiene que ser una persona que tiene un extraordinario entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no conoces la palabra de Dios, no puedes tener confianza en Dios. Si no eres una persona que escudriña las Escrituras, ¿cómo vas a tener confianza? Allí en Primera de Juan, el discípulo amado, escribe en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza, dice ahí, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué dice ahí? ¿Conforme a mi voluntad? ¿A la de mi mamá, a la de mi papá, a la de mi hermano? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros empezamos por ver cómo se iba a hacer este edificio, eran días de planeación, días de oración, días de decir: Señor, ¿cuándo es el tiempo? Para que este edificio se diera, fueron casi 4 años de estar pidiendo al Señor el tiempo correcto, en su voluntad, en su tiempo. Y el Señor puso todas las cosas. Puso todas las cosas. Y si sabemos que Él nos oye, dice ahí en el versículo 15, en cualquier cosa que pidamos. ¿Qué dice ahí? Cualquier cosa que pidamos. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya entendimos que no es de acuerdo a nuestra voluntad. Señor, ahí están mis planes, ahora bendícelos. Tanto trabajo que me costó, tantos años de chamba, ahora bendícelos. Es al revés. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de siempre. Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo creí que era perfecto. Yo creí que estaba capacitado y entrenado para hacer las cosas, pero ya me di cuenta que no, que soy de lo peor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa debe de ser tu pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde caminamos, Señor? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Abraham. Ese fue un ejemplo perfecto. Dios le dio la promesa de lo que él iba a hacer. Por años permaneció fiel a la promesa de Dios. Y al fin recibió la respuesta. El don de fe es básicamente obediencia a las promesas que Dios ha dado, contando con que Dios va a hacer lo que Él prometió si nosotros hacemos lo que Él mandó. Qué interesante. Dios va a hacer lo que Él prometió en tu vida, pero
Hay una condición. Tenemos que hacer lo que Él mandó. Tenemos que ser obedientes a Él. Pablo tuvo una visión de lo que iba a hacer y la siguió toda su vida, toda su vida. Jesucristo, el Señor le dio una visión. ¿Para qué es usado el don de Dios el día de hoy? ¿Para qué se utiliza este don? Para traer gloria a Él mismo. Para traer gloria a Dios mismo. Es decir, que Él pueda revelarse a sí mismo en ciertas obras específicas. Cuando vemos este edificio, decimos, gloria a Dios por este edificio. Gloria a Dios por todo lo que orquestó para que se diera este lugar. Eso es algo importante. ¿Para qué otra cosa se utiliza este don de fe? Para exhortar a las iglesias a orar. Para exhortar a las iglesias a orar. ¿Y qué? Y creer en un Dios que responde las oraciones. Oras pensando en que, pues Dios ni me oye, pues ya ni modo. Si oras sin creer, mejor ni ores. Pídele al Señor que te dé fe cuando oras. Es pues la fe, empezamos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por último, el don de fe es usado por Dios para suplir las necesidades de la iglesia. Amén. Si alguno de ustedes durante esta semana estuvo orando y dice, Señor, yo creo que tú me diste ese don de fe. Empieza a orar por la iglesia. Empieza a orar para que cada gente venga y se coloque en esas sillas vacías. En su momento, en el momento que Dios lo disponga. El don de Dios es para suplir las necesidades de la iglesia y de las vidas de las personas que en ellas estamos, que en ella estamos. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Como decía Blondín, ya me aplaudiste, ya me glorificaste, ya me viste, todo lo que hice. ¿Quién se trepa conmigo? El Señor está diciendo, ¿quién quiere cargar la cruz conmigo? Eso fue lo que dijo el Señor. Que si queremos seguirle a Él, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. ¿Por qué? Porque el yugo con el Señor es fácil y su carga es ligera. Amén. ¿Tenemos la confianza, mis amados? ¿Tenemos la confianza en Él? Que Él va a hacer las cosas, no tú ni yo. Él las va a hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora decirte que tu palabra nos da ese deseo de aceptar todas las promesas que vienen en la Biblia, Señor. Y que tienen un valor literal, que de veras son reales, Señor. Que el día de hoy las podemos aplicar a situaciones específicas de nuestra vida. Hasta que tú suplas esas necesidades, Señor. Así como aquel que puede compartir el evangelio con facilidad, Señor, para ganar almas. Sabemos que el que tenga ese don de fe, Señor, en algún momento va a tener la facilidad de tener respuestas cuando él ora o ella ora. Que en esta semana, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, pensando en si tengo o no yo ese don de fe. Porque es el tiempo en que el Señor se ha de manifestar en sus hijos, en los que creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias en esta tarde por cada vida aquí.
Gracias porque hoy entendemos que eres un Dios vivo, un Dios poderoso, que responde a nuestras oraciones, Señor. Que no es necesaria a veces que intervenga ninguna persona, porque tú eres un Dios de milagros. Nuestra seguridad está en ti, Señor. No solamente oramos, Señor, para decirte que tú puedes hacerlo. Hoy oramos con fe, Señor, estando seguros, no que puedes, sino que tú lo vas a hacer, Señor. Que tú vas a traer a mucha gente de Wilson y sus alrededores al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por cada vida. Llévanos con bien a nuestros hogares, que comamos agradeciéndote a ti, Señor, los que tengamos que ir a comer, porque ya tenemos hambre. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a toda la gente que estuvo conectada o que estará conectada a través de internet. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Y vamos a despedirnos, semillosos. A ver con tus palmas, a ver. Vamos a decirle, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. A ver, vamos a decirlo una vez más. Este es mi testimonio, fuerte, dile. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias, Señor, ese es nuestro testimonio. De todo lo que has hecho, Señor, podemos llevarlo